Sus hogares, cómodos con sus familias, vamos a exaltar, alabar el nombre del Señor, amén. Ahí donde están en sus hogares, quiere que alaben y exalten su nombre. Quiero que se lo digan de todo corazón. Mi pasado quedó atrás, mi futuro comenzó, lo imposible Él venció, libre soy, nueva vida Él me dio, mi historia escribió, mi destino Él cambió, libre soy y canto, te adoramos, celebramos hoy y gritamos, por tu salvación, y te adoramos, celebramos hoy y gritamos, por tu salvación. Mi pasado quedó atrás, mi futuro comenzó, lo imposible Él venció, libre soy, nueva vida Él me dio, mi historia escribió, mi destino Él cambió, libre soy y canto, te adoramos, celebramos hoy y gritamos, por tu salvación, y te adoramos, celebramos hoy y gritamos, por tu salvación. Vamos a adorar al Señor desde tu hogar. Vamos a decirle bien fuerte. Te adoramos, celebramos hoy y gritamos, por tu salvación, y te adoramos, celebramos hoy y gritamos, por tu salvación. Amén, estamos contentos, estamos alegres de estar exaltando el nombre del Señor. Vamos a seguir haciéndolo. Quiero que se lo digas así. Vivo estoy, tu presencia puedo respirar. Lo que soy anhela poderte encontrar. Más de ti, Dios, queremos ver. Más de ti, Dios, queremos más. Yo te buscaré una y otra vez, hoy me acercaré con todo mi ser. Tengo hambre y sed de tu gran poder, ven asómbrame otra vez, otra vez. Aquí estoy, dispuesto a ir más allá. Listo estoy para ver tu gloria y majestad.
Vamos a pedir más del Señor. Y quiero que con tu familia alabes y exaltes el nombre del Padre. Vamos a decir una vez más. Más de ti, Dios, queremos ver. Más de ti, Dios, queremos más. No te buscaré una y otra vez, hoy me acercaré con todo mi ser. Tengo hambre y sed de tu gran poder, ven asómbrame otra vez. No te buscaré una y otra vez, hoy me acercaré con todo mi ser. Tengo hambre y sed de tu gran poder, ven asómbrame otra vez. Otra vez. Amén. ¿Cuántas veces se reúnen por semana? Aparte de los domingos, ¿cómo puedo recibir palabra de bendición? ¿Cómo puedo hacer más amigos en la iglesia? ¿Es verdad que se levantan a las 5 de la mañana a orar? ¿A qué hora son los servicios? ¿Puedo llevar a mis hijos? ¿Dónde puedo ver las fotos que nos toman? Tranquilos, en Ministerios Cosecha nos reunimos varias veces por semana. Nuestras reuniones semanales empiezan los días lunes a las 7:30 de la noche, donde los líderes reciben palabra de bendición y además se reúnen a planificar todo lo que como congregación tenemos por delante. Por ejemplo, las células, un pequeño grupo de personas tales como mujeres, varones y jóvenes Free Nation que se reúnen una vez por semana alrededor de la ciudad para crear lazos de amistad y compartir mensaje de bendición. Contestando a otras de sus preguntas, sí, todos los sábados nos reunimos por Zoom a las 5 de la mañana para tener un tiempo de oración e intimidad con Dios, poniendo todas nuestras peticiones en manos de nuestro Padre. Los días domingos contamos con 2 servicios, a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana. Y durante el servicio, sus hijos estarán divirtiéndose y aprendiendo la palabra de Dios en Cosecha Kids. Recuerda llegar puntual para que no te pierdas ningún momento de esta gran celebración. Asimismo, encontrarás plasmados todos nuestros bellos momentos e información en nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook e Instagram como Ministerios Cosecha S. Quisimos hacer un día especial, quisimos traer a nuestros amigos, así que sean todos bienvenidos. Somos Ministerios Cosecha, una iglesia para la familia. Y como decía nuestro querido Alexander, ¿verdad? Tenemos un lema, algo que nos decimos a nosotros mismos: somos la iglesia más alegre. ¿Por qué? Porque la alegría tiene que salir de adentro para afuera. Porque Jesús les dijo a sus discípulos: no se alegren porque los demonios se sujetan, no se alegren porque la profesión que tienen, no se alegren porque ya se casaron, no se alegren por el hijo que tienen, no se alegren por el negocio que acaban de hacer, por la casa que se compran, no se alegren por lo que ustedes puedan hacer, conseguir en la vida. Alégrense porque sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Y ese es el verdadero motivo de alegría. Por eso somos una iglesia alegre, porque nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida.
Muy bien, permítanme compartirles un pensamiento que va a ser el inicio de una serie de mensajes que quiero dar. Vamos a ver cuánto nos vamos a tardar, que tiene que ver con el porqué de lo que está sucediendo, ¿verdad? ¿Por qué suceden las cosas que suceden? Empecemos con una pregunta. ¿Por qué vino Jesús? ¿Para qué vino Jesús? ¿Por qué se habla de Jesús? ¿Por qué nos reunimos en el nombre de Jesús? ¿Por qué nos llamamos cristianos? ¿Por qué el tiempo está dividido en antes de Cristo y después de Cristo? Cuando Jesús llega a la tierra, y luego de pasar su niñez, juventud, hacer sus estudios, llegar a ser un maestro, un rabino, dice la Biblia que va a bautizarse porque Juan el Bautista estaba bautizando y sucede algo sobrenatural. El Espíritu Santo desciende en forma de paloma y una voz del cielo que se escucha y dice: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y después de eso, que sale del agua, dice la Biblia que el Espíritu lo lleva al desierto para que sea tentado. Y la Biblia dice luego, el apóstol dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Así que todo tipo de adversidad, tentación, todo lo que usted dice: ay, pero es que soy hombre, o es que yo soy así, o es que mis padres, o es que mi crianza, o es que mi niñez, todo es una justificación barata, porque Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Qué nos quiere decir eso? Que sí es posible, porque Él primeramente recibió el Espíritu Santo para ello. Entonces fue al desierto, fue tentado, y cuando regresa del desierto, dice que regresa en el poder de Dios, regresa a su tierra, regresa a Nazaret, perdón, y va a la sinagoga como era su costumbre, y cuando entra a la sinagoga le dan a leer, porque era un rabino, le dan a leer la lectura del día. Y ese día, en la lectura que tocaba leer, le tocaba leer el profeta Isaías. Estas palabras que están en Isaías 61 y que Lucas nos cuenta en el capítulo 4, verso 18. Y Jesús se pone a leer y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y comenzó luego y les dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Para qué vino Jesús? A darnos libertad. A darnos libertad. Para ser transformados, para ser renovados, para poder tener la mente de Cristo, la mente que conoce la buena y perfecta voluntad de Dios. Primeramente tenemos que nosotros ser libres de todo tipo de atadura. Y cuando hablo atadura, son pensamientos, razonamientos, conceptos preconcebidos, crianzas, experiencias que nos enseñaron el lugar donde que vivimos, ya sea la sierra, la costa, el oriente, ya sea un barrio marginal, ya sea en un barrio residencial, ya sea que fuimos nosotros criados en un hogar disfuncional, o que fuimos criados en amor, en compañerismo, con unos padres que se amaban, etcétera, etcétera. Ya sea que recibimos la educación adecuada, o ya sea que
No, de todo tipo de atadura, de pensamiento que están lejos de la palabra de Dios, de todo tipo de esclavitud que nos atan al pecado y al mundo. Para eso vino Jesús, a libertarnos y hacernos libres de la esclavitud. En el tiempo de Jesús, el pueblo y los religiosos lo rechazaron, a punto que querían matarlo y lo lograron. Estaba escuchando a uno de los comentaristas de CNN hablar con el presidente de la Asamblea en una entrevista, y este hombre no le dejaba explicar sus razones, y le decía que lo que él vio era que supuestamente estaban acusando al presidente de peculado, pero en todas las intervenciones de los asambleístas nunca se habló de peculado. Entonces hablaba sobre eso. Entonces el otro quería intervenir y justificarlo, y le decía, pero es que no puede ser posible. Entonces es claramente visible que hay otras intenciones, decía el periodista. En el tiempo de Jesús, a Jesús lo acusaron de muchas cosas. Pagaron a gente para que venga y diga mentiras, que lo calumnie acusándolo, para poder condenarlo, crucificarlo, matarlo. Y en ese clima de rechazo, de incredulidad que había y existía en su tiempo, de hostilidad hacia él, Jesús le dice a esa gente, ahí en Juan 8:28, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo siempre hago lo que le agrada. Y hablando él de estas cosas, muchos creyeron en él. Iglesia y amigos que están aquí, mientras los fariseos se oponían y se llenaban de odio hacia Cristo Jesús cuando él hablaba, habían otros muchos que creyeron en él. Creyeron a la palabra que estaba hablando Jesús. Y es lo mismo que sucede el día de hoy. La reacción al mensaje de la predicación del evangelio o derrite el corazón del hombre y le crees, o endureces del corazón y lo rechazas, te justificas. Pero no hay nadie que quede indiferente a la predicación del evangelio. La gente se justifica porque tiene una religión, la gente se justifica porque es que yo no soy malo, no le hago mal a nadie, la gente se justifica por muchas cosas. Pero el evangelio no se trata de qué estás haciendo, viviendo. El evangelio se trata de que Jesús fue a la cruz del Calvario a derramar su vida, su sangre y todo para el perdón de nuestros pecados, porque dice la palabra que todos hemos pecado y que estamos separados de la gloria de Dios. Y Él es la solución a nuestro problema, que es el pecado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como le digo, muchos de ellos no le creyeron a Jesús, pero muchos le creyeron. Entonces se empieza y se dirige a los que supuestamente creyeron en Él. Y les dice Jesús a los que habían creído en Él: si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ahora, Sócrates dijo algo similar: el conocimiento te hará libre. En la Universidad de Harvard está escrito, y en muchos otros lugares y universidades está escrito: la verdad os hará libres. ¿Cuál verdad? Ellos le contestaron: nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie.
Imagínense si Dios los liberó de la esclavitud de Egipto y le estaban diciendo a otro judío: nosotros no hemos sido esclavos de nadie. Sigamos. ¿Por qué dices que seremos libres? Jesús le respondió: ningún esclavo se queda para siempre con la familia para la cual trabaja. El que se queda para siempre es el hijo de la familia. Si él así lo quiere, puede dejar en libertad al esclavo. Les aseguro que cualquiera que peca es esclavo del pecado. Por eso, si yo, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, les perdono sus pecados, serán libres de verdad. Entonces tenemos la respuesta. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Creer en Él. Hágame un favor, ayúdeme, dígale a su vecino: lo primero que tenemos que hacer es creer en Él. Lo segundo es perseverar, persistir en esa fe, en esa creencia y obedecerle. ¿Por qué? O eres esclavo del pecado y vives en esa esclavitud pecando, o eres discípulo de Cristo y vives en libertad. No hay otra opción, no hay término medio. ¿Quién nos liberta? Verso 32 dice que la verdad os hará libres. El verso 36 dice que el Hijo es quien nos liberta. Entonces, ¿quién nos liberta? Conclusión, matemática, no sé. Entonces el Hijo es la verdad. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la verdad, y quien nos liberta es Jesucristo. ¿Nos liberta de qué? Nos liberta de este mundo. ¿A qué me refiero con este mundo? Me refiero al sistema de cosas, a una idea, a una filosofía, a una sociedad, a un tipo de vida donde no se acepta a Dios, donde no existe Dios, donde que Dios no es importante. Pueda que la religión sea importante, pero no Dios. Donde el hombre se ha puesto en el centro y todo es por y para el hombre. Mientras estés bien, mientras te vaya bien, todo es justificado. Pero no solo que el hombre lo desecha, sino que no tiene a Dios, no lo recibe y se pone en una clara oposición a Dios. Se opone a los valores y a la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué vemos lo que vemos en nuestro país? ¿Por qué vemos lo que vemos con las leyes que se hacen, que se realizan en el país? ¿Por qué nosotros ahora tenemos que ver cosas que nunca antes se vieron? Porque el mundo, dice la palabra en Efesios capítulo 2, está organizado y controlado por Satanás. Y allí podemos ver la distorsión que hay en los principios morales que tienen que ver con el matrimonio, que tienen que ver con los conceptos de la vida. Las mujeres dicen que es mi cuerpo, yo tengo derecho a hacer con mi cuerpo lo que yo quiero. Entonces matan a una criatura, pero luego meten a la cárcel a aquel que mató a un animalito, a un perrito, a un gatito. Así es el pensamiento del hombre. El hombre ahora dice, pues si yo me siento mujer en un cuerpo de hombre, pues yo soy mujer. Y ahora hay tantos tipos de géneros que ya no sé en qué letra vamos en los tipos de géneros, LGBTQH, no sé qué, no sé cuánto, ya no sé hasta dónde vamos, ¿verdad? Y hay otros que no se sienten nada. No sé cómo se llaman ellos, ¿verdad? No se sienten ni mujer ni hombre. ¿Cómo? Eso. No binario. Mire,
esta es la realidad que vivimos. Cuando vemos nosotros lo que sucede con los que nos quieren gobernar, eso es lo que sucede. El corazón del hombre está centrado en sí mismo. Dios nos quiere liberar de este sistema, de esta corriente de ideas, de estas filosofías, de este mundo, pero primero tenemos que morir al mundo. Tenemos que aceptar que el mundo está en contra de Dios. ¿Por qué liberarnos del mundo? Porque Dios, número uno, te quiere exclusivamente para Él. Él no quiere compartirte con nadie. Quiere amarte y quiere que tú lo ames solamente a Él. Es exclusivista en ese aspecto. Te ama y te creó y te formó para su agrado y para su bienestar. Pero sobre todo, porque el mundo tiene una corriente de modas, de ideas, de filosofías, de ideologías contrarias a la palabra de Dios, y va a tratar de moldearnos para adaptar nuestra mente a este mundo y aceptar que lo que el mundo dice es lo correcto, aunque Dios en su palabra diga que es incorrecto. Hemos llegado a puntos como este. Dice la Biblia: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero la justicia, la ley, la constitución del Ecuador dice que si tú vives en unión de hecho, antes se llamaba unión libre, ahora se llama unión de hecho, y justificas esa vivienda, tienes las mismas garantías que si te has casado. Así que, ¿cuál es la moda hoy en día? ¿Para qué casarme? Y si hay un motivo, un pensamiento en que no hay un acuerdo en los bienes económicos, pues hacemos una disolución para que cada uno tenga sus cosas. Y esto es mío y lo de allá es tuyo. Y si te descuidas, también es mío. Tu mente nunca va a estar en un estado neutral. Tu mente es un campo de batalla. O este mundo depravado, caído, lo va a ir transformando y conformando a sus valores, modas, ideas, actitudes, o el Espíritu Santo lo va a ir renovando a través de la palabra de Dios para que puedas conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. El mundo te dice que puedes vivir perfectamente sin Dios, que el fin justifica los medios. Lucha por tus sueños. Pero la Biblia, la palabra de Dios dice que hay una verdad absoluta y que esta vida es en esta vida que es solamente Cristo Jesús. Y Él es nuestro libertador. ¿Cuál es el antes y el después del ser humano? El hombre fue creado en la verdad. Conocía solo la verdad allá en Génesis, hasta que llegó el capítulo 3 de Génesis, y entonces la serpiente, que es Satanás, trae la mentira, y el hombre desde ese momento decidió creerle a la mentira antes que a la verdad de Dios. Tenemos más de 6,000 años de esta manera. El hombre desobedece a Dios, se rebela contra Él, y por consecuencia hay una muerte espiritual. Y la muerte espiritual que habla Génesis es una muerte espiritual, separación de Dios. Es una muerte física,
porque el cuerpo se va desgastando, va envejeciendo. Es una muerte que nosotros experimentamos porque nuestro espíritu, lo que se relaciona con Dios, muere. Ahí está la raíz de todos los problemas que vemos en nuestras vidas, en Santo Domingo, en el Ecuador, en el mundo, lo que miramos en la humanidad entera, en la creación. El hombre cree que es libre, pero en realidad es esclavo de sí mismo, del pecado y del mundo. Y necesita urgentemente un redentor, un salvador que lo libre, que lo salve. ¿Para qué vino Jesús? Por eso dijo, esta palabra se ha cumplido hoy delante de vosotros. Yo vine a libertar a los cautivos, a sanar a los enfermos, a dar vista a los ciegos. ¿Por qué? ¿Cómo opera Satanás? Dice la Biblia en 2 Corintios 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué es lo que hace Satanás con el hombre? Lo enceguece, que no pueda ver el evangelio, la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Lo aparta de la verdad de Dios. Satanás aborrece a Dios y trata a toda costa de imponer, de implantar esos pensamientos de odio, de rechazo hacia Dios y todo lo que tiene que ver con Dios. Por eso es que la mayoría de tus amistades, de tus amigos que los invitaste a la iglesia, no te aceptaron porque no hay tiempo para Dios. Pero cuando llegó la pandemia, cuando nos asustamos todos, cuando nos encerraron a todos, cuando los hospitales colapsaban, cuando la gente moría, la gente quería que abran los templos, las iglesias para ir, porque querían encontrar a Dios. Buscaban, llamaban y decían, hábleme de Cristo, hábleme de Dios, ore por mí. Yo en estos últimos días me he puesto a pensar y digo, creo que la pandemia fue obra de Satanás y no de Dios. ¿Por qué? Porque en lugar de traerle al hombre al arrepentimiento, lo que hizo fue endurecer el corazón del hombre. Y hoy el hombre piensa que no necesita ni de Dios ni de la iglesia. Porque pasamos una pandemia. Somos invencibles. Ni la pandemia pudo con nosotros. Y muchos cristianos se enfriaron, se apagaron, se alejaron. Nosotros seguimos hablando a través de las redes sociales porque hay mucha gente que se quedó con el mensaje a través de las redes sociales. Pero la Biblia dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Qué bueno y qué agradable es habitar los hermanos juntos y en armonía. Así que los invitamos a todos a congregarse. Satanás cree o hace creer que todo va a estar bien, que si haces cosas buenas te vas a salvar, que la humanidad va a salir adelante siempre, que Dios es bueno con todos y que los va a salvar a todos y va a perdonar a toda la humanidad, porque como somos sus hijos y Él nos necesita, pues así va a suceder. Y confunden, tergiversan, hablan a medias la palabra de Dios, porque la Biblia sí dice que Dios no es que ha tardado, sino que Dios quiere que todos se arrepientan. Y habla de una gran multitud de toda lengua, raza y nación, alabando al Señor en el cielo. Pero habla también de una multitud lanzada al lago de fuego, que fue creado para Satanás y sus demonios. ¿Ha escuchado usted a la gente decir, yo creo en Dios a mi manera? Tal vez alguno de ustedes era de aquellos que dicen o decían, yo creo en Dios a mi manera. No,
Tú no crees en el Dios de la Biblia, el Dios que se ha revelado al hombre, porque no lo conoces, no crees en ese hombre, en ese Dios. No lo conoces de verdad. No conoces la verdad de Dios. Lo que tú te has creado es un Dios a tu imagen y semejanza, y ese no es el Dios de la Biblia. Esa es una gran mentira. No se puede creer en Dios a nuestra manera. Hay más de 7 billones de personas, habrían más de 7 billones de dioses entonces. ¿Me voy a entender? Pero hay un solo Dios y un solo Creador, uno solo que justifica: Jesucristo. ¿Te das cuenta por qué es importante renovar la mente? Urgente, vital. Jesús dijo que vino a dar vista a los ciegos, a libertad al cautivo, al oprimido, al esclavo, a sacarlo de las cárceles. Cada vez que un hombre peca, lo hace porque él quiere pecar. Y eso le da una falsa ilusión, sensación de que es libre. Pero ese es el querer y el hacer de la voluntad de un esclavo. Un hombre que es esclavo del pecado. El pecado es el deseo. La verdadera libertad no es hacer lo que uno quiera. La verdadera libertad es desear y cumplir con el propósito y la voluntad de Dios. Es que libremente nosotros podamos aceptar vivir para Dios, amar a Dios, servir a Dios. El esclavo del pecado no puede liberarse a sí mismo del pecado. No quiere dejar el pecado. No desea las cosas de Dios. Y por eso es importante y necesario que el Espíritu Santo obre en nosotros. La Biblia dice que somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios. La fe es un regalo de Dios, porque ni siquiera nosotros podemos producir ese deseo, ese querer seguir a Dios. El Hijo de Dios es nuestro libertador. Dice Mateo 20:28, Jesús dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por rescate de muchos. En la cruz hubo una redención, es decir, una liberación de la esclavitud mediante el pago de un precio. La redención, la liberación es muy costosa, tiene un precio. Para Dios le costó todo, le costó a su Hijo. Jesús vino y Él compró y pagó el precio, nos redimió ofreciendo su propia vida como pago por el rescate de cada uno de nosotros. Él nos libertó del cautiverio, de las ataduras del pecado y nos ayuda a liberarnos de esos pensamientos y deseos pecaminosos, para que ahora con amor, con libertad, con alegría sirvamos al Dios vivo. Sirvamos a Cristo y le sigamos de todo corazón. Él pagó la deuda que contrajimos nosotros con Dios. Él no nos liberó de Satanás. Él no pagó la deuda que le teníamos a Satanás. Nosotros no le debemos nada al diablo. Nosotros le debemos todo a Dios. Y Él pagó el precio que nosotros le debíamos a Dios y entregó su vida y derramó su sangre, el precio para nuestra salvación. Él nos justificó, Él nos santificó, Él nos glorificó, Él nos ha dado vida eterna, nos libró del juicio y de la ira de Dios. No seremos participantes de la segunda muerte, sino nos presentaremos en el tribunal de Cristo solamente a recibir las recompensas por nuestras buenas obras. Porque todos nuestros pecados están perdonados. Él se humilló y se hizo hombre para salvar a la humanidad. Él se humilló y se hizo esclavo, siervo,
porque éramos esclavos, para poder redimirnos y darnos libertad. Esta es la verdadera libertad. ¿Cuál es el propósito de nuestra libertad? Que tú y yo le sirvamos a Él. Pablo dijo: ya no vivo yo, Cristo vive ahora en mí. Y lo que ahora lo vivo en este cuerpo, lo vivo para la gloria del Hijo de Dios. La palabra esclavo viene del griego doulos. Y cuando dice la Biblia en Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, la palabra siervo se traduce, y en la Biblia lo traduce esta palabra que debería ser esclavo, se lo traduce como siervo, tal vez para tapar un poco aquella estigma de la esclavitud. Pero la verdad es que esto es una metáfora. Nosotros somos esclavos, pero somos esclavos amigos, donde que nuestro nuevo amo nos acoge en su casa. Somos esclavos hijos, porque nos adopta en su familia. Somos esclavos coherederos, porque nuestro amo nos tiene prometida una herencia para cada uno de nosotros. Así que no es un amo opresor como el que teníamos antes, Satanás y el pecado. Es un amo perfecto, justo, bueno, amable. ¿Y por qué hizo esto? Para que nosotros vivamos en libertad. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. En el verso 3 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, para que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino para servíos por amor los unos a los otros. Y Pedro dice: como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces, ¿la libertad de Cristo es para que hagamos lo que nos dé la gana? No, sino para que podamos servirle a Él. Termino con esto. ¿Tienes debilidades? Pablo le dijo al Señor que tenía debilidades, y él le dijo: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Tienes temores? La Biblia dice que no ha recibido un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sientes rencor o te ofendes con facilidad? La Biblia nos manda y nos dice: amad a vuestros enemigos. ¿Sientes prejuicios? La Biblia dice que Dios nos hizo uno en Cristo. Ya no hay judío, no hay griego, ya no hay esclavo, no hay libre. Somos uno en Cristo Jesús. ¿Qué voy a hacer con mis hábitos, con mis malas costumbres? Dice la palabra: encomienda a Dios tu camino y Él enderezará tu vereda. ¿Qué hacer con tus sueños, con tus metas? Dice la Biblia que todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor, para la gloria de Dios. Si estás perdido, Él es tu Salvador. Si estás oprimido y esclavizado, Él es tu Redentor. Si te sientes culpable, Él te perdonó. Si te sientes acusado por el pecado, Él es quien intercede, Él es tu abogado defensor. Si te sientes condenado, Él ya te liberó a través de su vida, de su sangre. Tienes deudas, Él es tu fiador. Estás enfermo, Él es tu médico. Así que todo lo que usted y yo necesitamos es a Cristo Jesús. Amén y amén. Pongámonos de pie y hagamos una oración. Y digámosle al Señor: gracias, Padre, en esta mañana por este hermoso tiempo que tenemos nosotros para reunirnos, para alabarte, exaltarte, pero también para poder aprender y escuchar que tú eres todo lo que necesitamos, que tú eres nuestro Salvador, que tú eres nuestro Redentor, que tú eres quien intercedes por nosotros, que eres el abogado que nos defiende, que tú eres quien nos libra
de toda maldición, que tú eres quien nos sana de todo mal, de todo dolor. Jesús, tú eres todo lo que necesitamos. Te entrego, Señor, mi vida en esta mañana. Te entrego a mi familia, te entrego mis sueños, te entrego mis anhelos. Te entrego, Señor, todo lo que pensaba que era mío, entendiendo, Señor, que todo te pertenece y que en tus manos están seguros. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu obra perfecta en la cruz del Calvario, y gracias por la libertad a la cual tú nos has llamado. Oramos y te bendecimos. Amén y amén.